Hola y bienvenidos a un nuevo video. La selva amazónica, a menudo conocida como los pulmones de la Tierra, es un ecosistema vasto y vibrante lleno de vida. Con una superficie de más de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, alberga una increíble diversidad de flora y fauna, muchas de las cuales aún no se han descubierto. Sin embargo, en medio de toda esta impresionante belleza y rica biodiversidad, también hay una sensación de miedo que puede provocar escalofríos incluso a los aventureros más experimentados. Hoy te mostraremos 20 cosas aterradoras que se han encontrado en la selva amazónica. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. No, esta no es una escena de las películas de Jurassic Park. Este es considerado el esqueleto de dinosaurio mejor conservado jamás descubierto. Se cree que es un Appalachiosaurus. Fue encontrado accidentalmente por topógrafos en el área de Upper Wilson Creek del Bosque Nacional Pequot. Aunque se estima que el fósil tiene más de 77 millones de años, no lo pensarías así al observar su estado notablemente bien conservado. El Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, en Raleigh, llama a este espécimen una momia de dinosaurio en lugar de un fósil. Incluso una momia suele estar peor conservada que este espécimen. Tras el examen se descubrió que este terópodo tenía la piel, dientes y los órganos internos completamente intactos. Un investigador comentó que cuando se ve en persona el esqueleto casi parece estar durmiendo. Esto plantea la pregunta, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo? Algunos especulan que podría haber sido arrastrado por una crecida del río y luego depositado en un antiguo mar. Es posible que se haya hundido en el lecho marino que ahora está expuesto, lo que finalmente condujo a su descubrimiento. Número 19. En julio de 2024, la tribu Mashopiru, uno de los grupos indígenas más aislados del mundo, fue vista abandonando la selva amazónica peruana. Este comportamiento inusual ha suscitado preocupación entre los activistas y antropólogos locales, ya que parece estar relacionado con el aumento de las actividades madereras en su zona. Los Mashco-Pico siempre son conocidos como los Nómole, son una tribu indígena que viven en las regiones remotas del sureste de la Amazonía peruana. Son considerados una de las tribus no contactadas más grandes del mundo, con una población estimada de más de 750 individuos. Históricamente, la tribu ha evitado el contacto con forasteros, pero informes recientes indican que se les ha visto con más frecuencia cerca del río Las Piedras, especialmente cerca de una aldea habitada por el pueblo Yiné. Más de 50 miembros de la tribu han sido vistos, al parecer buscando comida y posiblemente huyendo de la creciente presencia de empresas madereras en su hábitat. Estas empresas extraen madera valiosa como cedro y caoba de la zona, lo que representa una amenaza significativa para su forma de vida tradicional. Número 18. En 2020, los arqueólogos descubrieron una extensa red de aldeas antiguas en la Amazonía, específicamente en la parte sur del estado brasileño de Acre. Este descubrimiento fue posible gracias al uso de la tecnología LIDAR, que permitió a los investigadores ver a través del denso dosel de la selva tropical y revelar estructuras que habían estado ocultas durante siglos. El estudio identificó más de 35 aldeas que datan de entre 1300 y 1700 después de Cristo. Estas aldeas estaban dispuestas en patrones geométricos distintivos, a menudo circulares y rectangulares, con caminos que irradiaban desde una plaza central. Este patrón llevó a los investigadores a creer que el diseño puede haber sido influenciado por modelos cosmológicos, lo que sugiere que los antiguos habitantes del Amazonas miraban a las estrellas y su importancia para su cultura. Las aldeas circulares tenían típicamente alrededor de 86 metros de diámetro, mientras que los sitios rectangulares tenían un tamaño promedio de alrededor de 45 metros. Los investigadores sugieren que la organización de estas aldeas indica una estructura social sofisticada entre los pueblos indígenas de la región. El diseño consistente de las diferentes aldeas sugiere que se adhirieron a modelos sociales específicos, posiblemente basados en el cosmos. Número 17. El mapinguari es una criatura legendaria del folclore de la selva amazónica, especialmente entre los pueblos indígenas de Brasil. Las descripciones del mapinguari varían, pero a menudo se lo representa como una criatura grande parecida a un perezoso, cubierta de pelo, con un ojo y una boca en el estómago. Se dice que esta criatura habita en los densos bosques del Amazonas, donde es temida y venerada. Las historias de los mapinguari están profundamente arraigadas en las tradiciones de varios grupos indígenas de la cuenca amazónica, incluidas áreas de Rondônia, Amazonas, Acre y Pará.
A menudo sirven como advertencia contra la explotación del bosque y enfatizan la importancia de respetar la naturaleza. También hay numerosos relatos de testigos oculares del mapinguari, lo que contribuye a su estatus legendarios. Glenn Shepard Jr., un etnobiólogo, relató cómo los miembros de la tribu Manchihuenga en Perú describieron a una criatura aterradora parecida a un perezoso. Además, un hombre brasileño, João Batista Acevedo, afirmó haber visto un mapinguari después de un largo viaje en canoa, describiéndolo como una figura similar a un hombre cubierta de pelo. Número 16. Un pueblo americano en medio de la selva amazónica. No suena lógico, pero sucedió. Fordlandia fue un ambicioso proyecto iniciado por el magnate automovilístico estadounidense Henry Ford a finales de la década de 1920. El objetivo era establecer una plantación de caucho en el corazón de la selva amazónica para asegurar una fuente confiable de caucho para la producción de neumáticos para automóviles. De esta manera, Ford quería reducir la dependencia de los proveedores extranjeros, especialmente en el sudeste asiático. Fordlandia fue fundada en 1928 y fue concebida no solo como una plantación de caucho, sino también como una ciudad estadounidense modelo con servicios como escuelas, hospitales e instalaciones recreativas. Ford tenía como objetivo crear una comunidad autosuficiente que reflejara sus ideales de eficiencia industrial y orden social. Negoció con el gobierno brasileño los derechos de aproximadamente 2.5 millones de hectáreas de tierra para cultivar Hevea brasiliensis, la especie de árbol de caucho esencial para la producción de látex. Sin embargo, los complejos ecosistemas de la Amazonía resultaron difíciles de gestionar. La mano de obra también fue un tema importante. A pesar de los altos salarios que ofrecía Ford, muchos trabajadores lucharon para adaptarse a las duras condiciones de la selva. En 1934, Fordlandia fue abandonada debido a su incapacidad para producir caucho de manera efectiva. El proyecto se trasladó a Belterra, pero también fracasó, especialmente con el auge del caucho sintético en la década de 1940, que redujo drásticamente la demanda de caucho natural. Hoy en día, Fordlandia es una ciudad fantasma, con restos de infraestructura que alguna vez fue prometedora, superada por la selva. Número 15. En un fascinante experimento, un fotógrafo colocó un espejo en la selva amazónica y capturó las reacciones de asombro de un jaguar y un puma. Estos notables videos demuestran cómo estos animales se encontraron con el espejo y a menudo confundieron su propio reflejo con un rival. El estudio, conocido como el estudio de estimulación de imagen en el espejo, se centró específicamente en los grandes felinos de las tierras bajas de la Amazonía peruana. El video muestra a un puma reaccionando a la defensiva a su propio reflejo, creyendo que es otro puma. Según el fotógrafo Mark Fairley, los animales exhiben comportamientos de reconocimiento cuando ven su reflejo por primera vez, lo que indica un cierto nivel de conciencia de su entorno. El estudio no se limitó a los grandes felinos. Otras especies como el taira, el agutí y el motmot de corona azul también se encontraron con los espejos colocados en algunas de las áreas más remotas de la selva tropical. Al capturar estos comportamientos, la investigación tiene como objetivo mejorar nuestra comprensión de la inteligencia y las interacciones sociales de estas diversas especies amazónicas. Número 14. En mayo de 2023 ocurrió un trágico accidente aéreo en la selva amazónica de Colombia que involucró a un avión Cessna 206. A bordo viajaban 4 niños indígenas y 3 adultos, incluida su madre. El accidente fue causado por una falla en el motor y los adultos a bordo no sobrevivieron, dejando a los niños solos en la densa jungla. Leslie, 13 años, Soleini, 9 y el bebé Christine, 1, lograron sobrevivir durante 40 días en la selva amazónica. Encontraron alimento, principalmente fruta, ya que la selva estaba en temporada de cosecha en ese momento. Durante la búsqueda, el ejército colombiano y los rastreadores indígenas lo lograron localizar a los niños. Los helicópteros lanzaron paquetes de alimentos y transmitieron mensajes de su abuela, instándolos a quedarse en un solo lugar. El esfuerzo de búsqueda fue intenso, con la participación de más de 200 soldados e innumerables voluntarios. Finalmente, los niños fueron encontrados con vida el 9 de junio de 2023 y aunque habían soportado dificultades, gozaban de buena salud. Número 13. En 2020 se realizó un descubrimiento arqueológico impresionante, decenas de miles de pinturas rupestres. Estas fueron encontradas en Serranía La Lindosa, un área remota de la selva amazónica en Colombia. Se estima que las pinturas tienen entre 12.500 y 11.800 años de antigüedad y datan de la última edad de hielo.
El arte se extiende a lo largo de casi 12.8 kilómetros de acantilados y representa un enorme patrimonio cultural de las antiguas poblaciones indígenas de la región. Estas pinturas fueron creadas durante un periodo en el que la humanidad estaba en transición de un estilo de vida de cazadores-recolectores a una forma de vida más asentada y agraria. Las pinturas proporcionan información sobre la vida de los primeros humanos en la cuenca del Amazonas, particularmente en el contexto de su entorno y creencias espirituales. Representan varios animales, incluidas especies ahora extintas como mastodontes, perezosos gigantes y otra megafauna que habitó en el área durante el Pleistoceno. Además de los animales, hay representaciones de figuras humanas, formas geométricas y huellas de manos. La ubicación remota ha ayudado a proteger las pinturas a lo largo de los milenios. A pesar de algunos daños causados por la erosión natural y la actividad humana, muchos de ellos siguen siendo claramente visibles. Estas pinturas son consideradas la Capilla Sixtina del arte antiguo, que ofrecen una de las representaciones más detalladas de la vida humana temprana en América del Sur. Número 12. El descubrimiento de la Yacaruna pebanista, una antigua especie de delfín que se encuentra en la región amazónica, ha arrojado nueva luz sobre uno de los delfines más grandes de la historia. Esta especie vivió hace más de 16 millones de años durante el Mioceno, un periodo en el que la selva amazónica estaba cubierta por un enorme mar interior en lugar de la densa selva que conocemos hoy. Los restos fósiles sugieren que este delfín fue construido para un movimiento rápido y eficiente, probablemente para cazar en aguas profundas o grandes ríos. El delfín fue descubierto junto a otros fósiles de fauna marina, incluidos peces prehistóricos y tortugas, lo que indica que esta región fue una vez un ecosistema marino próspero. Durante el Mioceno, la región amazónica formaba parte de un sistema más amplio de lagos y ríos conectados al mar. Este descubrimiento fósil proporciona evidencia crucial de que los grandes mamíferos marinos, incluido este enorme delfín, alguna vez nadaron a través de este antiguo paisaje marino. Número 11. Después de la muerte del último inca a finales del siglo XVI, Choquequirao cayó en la oscuridad. Sin embargo, en noviembre de 2019, los arqueólogos descubrieron una ciudad secreta del Imperio Inca. Estaba escondido en lo profundo de la selva amazónica y se cree que contiene el legendario tesoro perdido de esta civilización precolombina. Accesible solo por una caminata de 2 días desde Cusco, esta ciudad sirvió como uno de los últimos bastiones de resistencia y cubre más de 18 kilómetros cuadrados en un denso follaje amazónico. Hasta ahora solo se ha excavado alrededor del 30% de Choquequirao. Los primeros europeos llegaron a mediados del siglo XIX y la ciudad fue redescubierta por Hiram Bingham, el mismo explorador que hizo famoso a Machu Picchu. Número 10. En 2015, una enorme anaconda fue capturada en video desde un helicóptero volando sobre el río en América del Sur. ¿Podría existir algo de este enorme tamaño en la selva amazónica? Las imágenes muestran a esta serpiente gigante deslizándose por la orilla del río, mostrando su impresionante tamaño y presencia en la naturaleza. Sabemos que la selva amazónica podría haber sido el hogar de una especie de anaconda gigante en un pasado lejano. Un ejemplo muy conocido es Titanoboa, una enorme serpiente que vivió hace unos 60 millones de años. Los fósiles de la Titanoboa descubiertos en Colombia indican que esta serpiente podría crecer hasta 13 metros de largo y pesar alrededor de 1.134 kilogramos. Aunque la Titanoboa no es un ancestro directo de las anacondas modernas, muestra que las grandes serpientes constrictoras alguna vez vagaron por la región. Hoy en día la anaconda es la serpiente viva más grande, con un promedio de unos 6 metros de longitud, pero ¿podría una variante gigante seguir acechando en algún lugar profundo de la selva tropical? ¿Qué te parece? Número 9. La represa de Balbina, ubicada en la selva amazónica, se destaca por crear uno de los embalses más grandes de América del Sur. Este embalse se extiende casi 100 kilómetros hacia el norte a través de una selva tropical en gran parte virgen, lo que lleva a la formación de más de 3.500 islas. Si bien la creación de estas islas ha tenido consecuencias ecológicas significativas, la mayoría son relativamente pequeñas, con un 95% que cubre menos de 1 kilómetro cuadrado. Este proceso de fragmentación tiene serias implicaciones para la biodiversidad, ya que muchas especies luchan por sobrevivir en hábitats tan aislados. Los investigadores se centran en entender qué especies desaparecen y cuáles logran sobrevivir en el embalse de Balbina. Número 8.
En febrero de 2019 se encontró una ballena jorobada de 11 metros de largo en una parte remota de la selva amazónica en la isla de Marajó. Este hallazgo inusual dejó a los científicos desconcertados. Durante sus temporadas de migración, que ocurren en agosto a noviembre, las ballenas jorobadas se observan típicamente mucho más al sur a lo largo de la costa brasileña. Esta ballena fue vista por primera vez después de que se vieran buitres dando vuelta por la zona, lo que llamó la atención de las autoridades locales. Tras la investigación encontraron el cadáver en descomposición de la ballena a unos 15 metros de la costa en lo profundo de un manglar. Los expertos creen que la ballena se separó de su madre durante la migración y fue arrastrada a tierra adentro por una fuerte corriente de marea durante una tormenta. Es muy inusual que esta ballena se vea en esta área en esta época del año, ya que la mayoría de las ballenas jorobadas ya habrían migrado a sus zonas de alimentación en aguas antárticas. ¿Qué causó exactamente la muerte de la ballena sigue siendo un misterio? ¿Cómo crees que terminó esta ballena en medio de la selva amazónica? Número 7. La Sierra de Divisor es una cadena montañosa única ubicada a lo largo de la frontera entre Perú y Brasil que se eleva desde la cuenca del Amazonas. Esta zona es única ya que es el único terreno montañoso en la selva amazónica baja caracterizado por llamativos picos en forma de cono, incluida la prominente montaña El Cono. También se le conoce a menudo como el Mundo Perdido debido a su naturaleza en gran parte inexplorada y la presencia de tribus indígenas. La Sierra del Divisor es conocida por su extraordinaria biodiversidad. Los investigadores han identificado hasta 3 especies diferentes de monos y titíes dentro de los límites de esta área. Esta región también desempeña un papel importante en la captura de carbono, con estimaciones que sugieren que pueden absorber alrededor de 150.000 toneladas de dióxido de carbono por día. En 2015 se estableció oficialmente el Parque Nacional Sierra del Divisor, con una superficie aproximada de 1.35 millones de hectáreas. El parque es parte de un esfuerzo más amplio para proteger uno de los últimos bastiones que quedan para la biodiversidad y las comunidades indígenas en la Amazonía. La Sierra del Divisor no es solo un tesoro ecológico, sino también un área culturalmente significativa para las tribus indígenas que viven allí, incluidos los Maxes, Ashaninka, Huambisa, Isconoahua, Isconogua y Shipibo-Conibo. Número 6. Terra Petra, que significa tierra negra en portugués, es un tipo de suelo altamente fértil y artificial que se encuentra principalmente en la cuenca del Amazonas. Este suelo se caracteriza por su color oscuro, alto contenido de nutrientes y notable capacidad para retener agua, lo que lo hace mucho más fértil que los tipos de suelo circundantes. Se cree que Terra Preta fue creada por los antiguos pueblos indígenas de la Amazonía que mejoraron la fertilidad del suelo añadiendo material orgánico como carbón, huesos y restos de comida. Esta práctica probablemente comenzó entre el 450 a.C. y el 950 después de Cristo, lo que indica una larga historia de manejo del suelo en la región. Estudios recientes han demostrado que las técnicas utilizadas para crear terra preta se puede replicar para mejorar la fertilidad del suelo en otras partes del mundo. Esto podría conducir a prácticas agrícolas más sostenibles que ayuden a abordar los desafíos contemporáneos como el cambio climático y la seguridad alimentaria. La existencia de terra preta sugiere que el Amazonas no solo era un desierto pristino, sino más bien un entorno cuidadosamente administrado donde las civilizaciones antiguas utilizaron métodos innovadores para hacer que la tierra fuera productiva. Número 5. Xanay-Timpisca, también conocido como el río hirviente, es un fenómeno natural notable ubicado en la selva amazónica del Perú. El nombre Xanay-Timpisca significa hervido por el calor del sol. Este río se destaca por sus temperaturas extremadamente altas, que pueden alcanzar hasta 95 grados Celsius en algunos lugares. El río atrajo la atención internacional cuando el geocientífico Andrés Russo comenzó a investigar el origen de este fenómeno. Inspirado por las historias de su abuelo, Russo descubrió el río durante una expedición con su tío. Su investigación reveló que el calor del río no es causado por la actividad volcánica, como podría pensarse, sino más bien por una fuente geotérmica vinculada a una cámara magmática subterránea. Xanay-Timpisca fluye por más de 9 kilómetros y tiene aproximadamente 30 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad. El río también tiene un significado cultural para las comunidades indígenas locales que atribuyen las aguas hirvientes al espíritu de Yakumama, una serpiente gigante conocida como la madre de las aguas. Número 4.
El misterio de Silkenge gira en torno a peculiares estructuras de seda que se encuentran en la selva amazónica, particularmente en Perú y en Ecuador. Estas estructuras, que recuerdan a las versiones en miniatura de Stonehenge, consisten en una espiral central rodeada por una valla circular de seda. Fueron descubiertos por primera vez en 2013 por el estudiante graduado Troy Alexander durante una investigación en la Reserva Nacional de Tambopata. Las estructuras de Silkenge suelen tener solo unos pocos centímetros de altura y sirven como medios para que las arañas protejan sus huevos. Cada estructura suele contener 1 o 2 huevos de araña en la espiral central, rodeados por la valla de seda. La intrincada construcción y el esfuerzo que las arañas pusieron en la fabricación de estas estructuras ha desconcertado a los científicos. Parecen demasiados complejos para el pequeño número de huevos que protegen. A pesar de la extensa investigación, la araña responsable de la creación de estas estructuras sigue siendo desconocida. No se han observado arañas adultas construyendo estas estructuras, lo que genera una gran especulación y misterio entre los entomólogos. Número 3. El oladeira, también conocido como delfín dientes de sierra, es un cetáceo críptido que se encuentra en la cuenca amazónica brasileña. La existencia de este misterioso delfín salió a la luz a través del biólogo Jeremy Wade durante sus expediciones a principios de la década de 1990. Wade se encontró por primera vez con la criatura en 1993 mientras pescaba cuando vio uno a 30 metros de distancia. Cuando preguntó al respecto a los lugareños, no estaban familiarizados con el animal y sugirieron que podría haber estado alucinando. Wade regresó a la zona en 1994 y se encontró con un hombre local que afirmó haber visto a la criatura unas semanas antes y la llamó oladeira. Durante esta segunda expedición, Wade logró fotografiar al animal, confirmando que efectivamente se trataba de un delfín. El oladeira se describe como un delfín con una aleta dorsal distintiva con estrías que recuerdan a los dientes de sierra, lo que lo distingue de otras especies de delfines conocidas. Mientras que algunos especulan que el oladeira podría ser una nueva especie, otros sugieren que podría ser una mutación genética del delfín rosado del río del Amazonas. Sin embargo, los limitados avistamientos y el hecho de que solo se haya documentado un individuo ponen en duda su clasificación como una especie separada. Número 2. El río Ansa es una vía fluvial subterránea descubierta bajo el río Amazonas. Lleva el nombre del geofísico Balija Hamza, quien dirigió al equipo de investigación que hizo este descubrimiento. Este río es notable por su impresionante tamaño. Tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de largo, similar en longitud al propio río Amazonas, pero significativamente más ancho, oscilando entre 200 a 400 kilómetros de ancho. El Ansa fluye desde la región de Acre bajo los Andes, moviéndose de oeste a este, finalmente desembocando en el Océano Atlántico en una profundidad de aproximadamente 4.000 metros. Con una velocidad de solo 1 milímetro de hora, el flujo de agua es extremadamente lento, mucho más lento que el río típico. Esto se debe a que el agua se filtra a través de las rocas porosas, lo que la hace más parecida al agua subterránea que a un río convencional. El descubrimiento del río Ansa fue posible gracias al análisis de datos térmicos de 241 pozos perforados por la compañía petrolera brasileña Petrobras en la década de 1970 y 1980. Aunque se hace referencia al Ansa como un río, los científicos enfatizan que no fluye en el sentido tradicional. En cambio, el movimiento del agua se produce a un ritmo muy lento, similar al flujo de los glaciares. Número 1. Los pueblos indígenas de la Amazonía han compartido durante mucho tiempo historias y leyendas sobre magníficas ciudades que alguna vez prosperaron. Manari Ishiwa, líder y portavoz de la nación Zapara en Ecuador, afirma que estas civilizaciones rivalizaban con las de Europa. Explica que estas grandes ciudades desaparecieron debido a lo que él llama el cambio del sol, que ahora reconocemos como cambio climático. El valle de Upano, ubicado en las estribaciones orientales de los Andes en Ecuador, es la más antigua de estas ciudades. Los asentamientos habitados por la cultura Upano y Quilatopo se remontan alrededor del año 500 a.C. y estuvieron ocupados hasta alrededor del 300 y 600 después de Cristo. Gracias a la tecnología LIDAR, los investigadores pudieron mirar a través del denso dosel del bosque y revelar intrincadas redes de carreteras, plataformas y campos agrícolas. Esta tecnología ha descubierto una compleja infraestructura urbana con 15 asentamientos diferentes, 5 de los cuales son grandes centros urbanos. La antigua civilización del Valle de Upano es conocida por su forma única de ciudades-jardín, donde los centros urbanos se intercalaban con campos agrícolas.
¿Te gustaría visitar la selva amazónica? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.